bueno estar una vez más aquí en medio de todos ustedes, tratando de iluminar un poquito y traer estos temas tan importantes en el magisterio de la Iglesia. Hoy seguimos con la encíclica que fue tan importante en su momento y sigue siéndolo. Y creo que en estos momentos de estas pandemias tan particulares que tenemos, pues creo que es muy bueno recordar qué es lo que la Iglesia, nuestra madre y maestra, mater et magistra, nos enseña. Es una cosa pues muy práctica, muy práctica. Lo van a ver después allá cuando hablemos ya casi al final, dirá que no solamente tenemos que hacer teoría, sino que tenemos que hacer práctica. Es muy hermoso el modo de decir del Santo Padre. Para que caminemos en la presencia de Dios, nos ponemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y le pedimos al Espíritu Santo que nos ilumine. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creados y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar el bien y gozar de sus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y nuestra madre y maestra, la Iglesia, de mano de Juan XXIII, pues editó esta maravilla, que es un momento más en la doctrina social de la Iglesia, en la cual estamos caminando, si bien probablemente el próximo día, el próximo lunes, haremos alusión a algunos documentos que el Papa Francisco ha editado sobre la catequesis. Es un documento corto, pero me parece importante. Si está ya la edición perfecta, veremos el documento, el motu proprio, que es muy interesante. Pero hoy vamos a seguir hablando de esta maravilla que es la doctrina social de la Iglesia. Repito que en estos momentos de esta pandemia tan grave, y no me refiero al COVID, sino que me refiero a las turbulencias que tenemos aquí en nuestra patria, pues estamos en una situación pues delicada y hace falta pues solventar obviamente los mundos difíciles y claro, la pandemia del COVID nos ha traído dificultades bastante graves y hace falta que sean iluminadas para buscar caminos de justicia y de paz. No vale solo hablar de cosas periféricas, cual puede ser el vandalismo y cosas así, que pues sí, no, todo lo contrario, pero no, lo que se tiene que buscar es la justicia para conseguir la paz. Como dice el Salmo, y lo repetí el día pasado, la justicia y la paz se besan, y cuando no hay justicia, no hay paz. Y la paz del cementerio no es paz. Bien, miramos pues esta mitad anterior que habíamos visto, donde el Santo Padre habla sobre la situación económica y social, donde se veían tantas dificultades y dice que la Rerum Novarum había sido la suma de la doctrina social de la Iglesia. Ojo, la Iglesia siempre habla del bien de los humanos y obviamente no se habla solo del espíritu porque no somos ángeles. Si San Miguel Arcángel tiene a bien organizar una encíclica Rerum Novarum para el trabajo de los arcángeles, allá él. Pero la Iglesia habla
de nosotros, que no somos ángeles, sino que tenemos que comer, ojalá que sí, y almorzar todos los días, y hace falta una justicia para que este nuestro ser humano camine. Es importantísimo. A veces se peca de angelismo cuando dicen, no, es que el Santo Padre está hablando de cosas mundanas. Pues qué pena. Jesús lo decía el día pasado, Jesús el día de la multiplicación de los panes podría haber dicho, ¡ay, tienen hambre! Pues que oren mucho. No, no, no. Multiplicó los panes y los peces. Y por eso la doctrina social de la Iglesia es un elemento importante en la doctrina de la Iglesia sobre lo que es concerniente a la vida de la humanidad, porque nos salvamos, porque somos humanos, y esta encíclica habla de ese tema. Bien, dice pues que es la suma y que habla con tanta importancia de las cosas que dice la Rerum Novarum, y después habla de la 40º año, que fueron a los 40 años, habla de los deberes y los derechos de la Iglesia, de la propiedad privada, de los contratos, hace un pequeñito resumen de lo que habíamos visto en la 40º año, y después habla de los cambios históricos y habla como de León XIII a Pío IX hasta el momento presente, pues ha habido unos grandísimos cambios porque se han creado unos elementos donde ha habido unos inmensos oligopolios, dirían los entendidos, o sea, que todos lo hacen todo, con lo cual pues hay una gravísima injusticia donde solo se busca el beneficio particular. Y yo cité aquella máxima del liberalismo francés, dejar hacer, dejar pasar, porque la economía se regula sola. ¿En favor de quién? Claro. Entonces, habría que poner sus dificultades si la economía se regula o la regulan. Entonces habría una dificultad. Dice que tiene que haber en el Pío XII, en el radiomensaje Solemnita. Acuérdense que Pío XII, pues así como ahora se habla por televisión y por WhatsApp, en aquel momento, y que hay gentes que les da como sarampión el tener que hacer una cosa como esta, que sea por los medios. Pío XII mandó a Alva Edison, creo que es Alva Edison, no creo que me falle la memoria, y que pusiera una emisora de Radio Vaticano, que todavía existe, allí en los jardines vaticanos, y allí hablaba, pues, periódicamente, y enseñaba y daba normas de verdad y de justicia, y en este radiomensaje hablaba que el orden jurídico nacional e internacional solo buscaba su interés propio y tenía que buscar más el bien común. Estamos en las mismas, porque yo les citaba que el presidente Ford, el dueño de la fábrica Ford subió los sueldos para que los empleados pudieran comprar carros. Era más inteligente. Actualmente hay gente más brutica que no entiende que la justicia al final acaba siendo buena para todo el mundo. Bien, entonces ese documento, que es a los 50 años de la Rerum Novarum, y habla que la Iglesia tiene que estar vigilante para el uso de los bienes, para el trabajo, para las familias. Después leeremos Laborem exercens, porque hay que cuidar el trabajo y cuál es la propiedad y cómo son los sueldos. Es que son los temas tan recursivos. Si ustedes saben, cada vez que hay a final de años hay una convención para ver cuál es el salario, lo mismo, siempre se tocan los mismos tópicos. ¿Por qué? Porque en última instancia lo que hay que hacer es organizar para que los trabajadores puedan tener comida.
y si no se tiene, el sistema es injusto y ojo, ojo, cuando hay una injusticia, luego no llega la paz. La justicia y la paz se besan. Después habla de los criterios que había habido después, porque ha habido unos cambios tan grandes como pues, en el campo de la energía nuclear, en los transportes, en las comunicaciones, en la seguridad social, tantas cosas. Y, y, y el motivo de esta encíclica dice que es pues, puntualizar algunas cosas que son pues, importantes. Bien. Tenía que haber una función de subsidiariedad, pero que tiene que respetarse la iniciativa privada y el Estado tiene que cuidar para que funcione, no matarlo, porque es que si no se acaba una gran fuente de bienestar y de bienandanza. Bien. Y dice que se tiene que hacer historia para ver que no haya estancamiento. Bien. Entonces, habla de la socialización y dice que la socialización, si solo es buscar negando que el hombre, que la persona humana tenga cuerpo y alma y solo le da de comer, pues acabaremos como vaquitas y flaquitas. Bien, los bienes sociales tienen que ser muy grandes y se tiene que buscar, tiene que hablarse de la remuneración en el trabajo, de las estructuras económicas, de la necesidad de adaptación al mundo social, que no puede ser, la situación va cambiando, pero tiene que ser en bien de toda la humanidad. Es el bien común lo más importante, y luego la presencia activa de los trabajadores en las empresas, que hay que darles chance para que se aporte para que las empresas caminen. Me parece que es importantísimo los nuevos aspectos de la economía moderna, la separación del trabajo, la mejora de las profesiones, hay tantas cosas, la reafirmación del carácter natural del derecho. El derecho natural es para cuidar y es derecho de los humanos. La difusión de la propiedad privada es necesaria. Si uno no tiene propiedad privada, repito, podemos ser vaquitas en un establo, pero no perderemos. Es muy triste en los países donde históricamente y no muy lejanos los tiempos se trató de una abolición de la propiedad privada, el bienestar del pueblo no ha sido grande. Y claro, si dice quítela para que el gobierno sea el que la maneje, y será que sí, amén. Bien, luego habla de la propiedad pública, de la función social de la propiedad. Acuérdense que eso lo va a decir tan fuerte en Fratelli Tutti el Papa Francisco. Es una cosa tan... Claro, cuando alguien lo leyó, digo, ¿y qué está diciendo el Papa Francisco? Pues lo mismito que dijo el Papa Juan XXIII, Beato Padre Juan XXIII. Bien, aspectos, el tercer capítulo dice, aspectos recientes más importantes de la cuestión social. Relación entre los distintos sectores de la economía, y habla que el desarrollo nacional y el desarrollo internacional es algo muy importante en la actualidad. Estamos viviendo en un mundo, queramos lo que no, muy globalizado, y el hecho de que haya países muy pobres acaba siendo una desgracia para ellos y para todos. Si bien, por el contrario, son países florecientes, pues va a haber un momento de mayor bienestar y mayor paz. Centroamérica es una de las situaciones más sangrantes, que esos pueblos tan pequeños en extensión y que tienen esas situaciones, y claro, tienen que emigrar hacia el norte porque no tienen para comer y crean unas situaciones conflictivas, lo mismo que los pueblos subsaharauis, que se dice eufemísticamente en Europa, que es el África negra,
pues abandonan sus tierras, no por placer, sino por hambre. Y entonces, pues hay todos esos problemas y ese mundo de tantos muertos, acuérdense el Papa en Lampedusa, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque no hay una relación correcta entre los pueblos. Bien, la agricultura, sector deprimido. Me parece muy simpático esto porque hay que recordar que su santidad Juan XXIII era campesino y su hermana y su hermano eran campesinos y le llevaban, acuérdense la anécdota aquella, que le llevaban una cestita de manzanas al Papa y la Guardia Suiza sabía muy bien quiénes eran y entonces subían a las habitaciones pontificias y iban con su cestito de manzanas. Sabían lo que era Juan XXIII, lo que son los campesinos. Dice, lo primero que dice, el campo es un sector deprimido, por lo tanto, y en Colombia también sabemos mucho de eso, tenemos los problemas de migración hacia la ciudad. Entonces se crea un antagonismo entre la ciudad y el campo. Se va por muchas razones, pero es importante el ver por qué. No cabe duda que es un sector deprimido y el nivel de vida en los campos es más bajo y entonces se ha vaciado. En estos momentos, antes de la pandemia del COVID, ya había toda una problemática que pues los políticos han intentado hablar de ella, pero no es nada fácil resolverlo cuando ya el problema se agrandó. Y es lo que se da en llamar la España vacía. Y claro, digo la España vacía porque cuatro cositas más, pero si usted sabe de otros lugares, probablemente es así, porque se tiene el señuelo de que en el campo la vida es más dura y con menor nivel de vida, y el señuelo es irse a la ciudad. Y a veces es triste ver gente que pasan de la pobreza a la miseria. En los campos es menos fácil que haya miserables. Puede haber pobres. En las ciudades sí hay tantas veces miserables. La agricultura versus a la industria. ¿Quién es más pobre? Hay que buscar un equilibrio y sobre todo buscar un equilibrio hacia futuro. El desarrollo acelerado de los servicios públicos más fundamentales. Tiene que hacerse una justicia en la que las personas que viven en los campos tengan acceso a los servicios públicos de calidad, o si no se implantan, se va empujando y se va obligando al éxodo rural, porque no hay estudio, no hay salud, no hay agua, no hay. Entonces es muy importante. Bien, desarrollo gradual y armónico de todo el sistema económico, que sea proporcional en el Estado, en los trabajos de primero, de segundo y de tercer rango, lo que es la agricultura, la economía, la agricultura, la industria y los servicios tienen que ser armónicos. No puede ser que una persona que trabaja en la agricultura gane muchísimo menos que el que trabaja en los servicios, porque el servicio del agricultor nos da la comida. Entonces es importante armonizarlo y tiene que ser tiene que haber una reciprocidad entre la industria y la agricultura. Tiene que haber un equilibrio de fuerzas laborales. Se tiene que buscar más formación, más ayuda para todos. El gobierno, lo que decíamos antes, tiene que velar por la iniciativa privada y la agricultura es un mundo de la iniciativa privada que hay que cuidarlo porque, ojito, de ahí comemos. Bien, tiene que haber ese equilibrio de fuerzas. Necesidad de una adecuada política económica agraria. Tiene que cuidarse la imposición fiscal. Como digo, su santidad va a decir los ítems uno por uno porque conoce. Y dice, claro, tiene que haber una política. Y dice, no se puede cobrar los impuestos de la misma manera a los campesinos
que a la industria tiene una programación, bendito sea Dios, y ojalá que siempre sea así, que tiene unos momentos y los servicios tiene una dinámica más sencilla. Dice, la imposición fiscal tiene que ser distinta porque los procesos de ingresos de los agricultores son de riesgo y lentos. Estoy pensando en una cadena que acaba de poner que está justo y bueno, pues esa cadena porque dice, se ha puesto en una situación difícil para no fallar en el pago porque es que el flujo de caja no es tan fácil. Y los impuestos han de ser justos y equitativos. Los capitales y los intereses, tiene que haber una política cuidadosa. No es lo mismo prestar plata para un negocio efímero que va a producir muchísimo dinero a un campesino que va a pasar y tendrá que esperar 6 meses para ver si se cosecha. Entonces, tiene que haber los intereses. Digo, otra cosa tan importante, los seguros sociales, la seguridad social, hay que se tiene que tener un cuidado especial porque si no se cuida, pues la agricultura tiene dificultades reales. Puede ayudarse si hay dificultad. El cuarto punto es la tutela de los precios. Hay esta vigilancia que por la libertad de precios, pues a veces siempre recae lo más duro en el campesino y hay que cuidarlos, hay que cuidar más al trabajo que al capital porque el capital tiene menos riesgos, el trabajo es excesivamente riesgoso. Y el precio de los productos va siempre al capital. Quinto, completar los ingresos de la familia agrícola mediante otras industrias auxiliares al campesinado. Es muy interesante que las industrias que haya en torno a los campesinos sean beneficio de los campesinos. Es muy importante. Y la sexta, la reforma de la empresa agrícola. Es muy variada la industria agrícola. Ha de ser decorosamente rentable, eficaz y tiene que buscarse que haya cooperativismo sin celos, dice el Santo Padre. Me hace mucha gracia porque son unos ítems que es que no tiene desperdicio ninguno. Y entonces dice eso, la imposición fiscal, los capitales versus el interés, los seguros sociales, la tutela, el complementar los ingresos, la reforma social. Hay que ayudar para que funcione el campo, para que los campesinos vivan bien y todos comamos. Si no, pues si hay escasez de alimentos, estaremos en una situación muy grave. Los agricultores deben de protagonizar su elevación económica. Hay que animar a los campesinos para que sean ellos los mismos que vayan queriendo progresar, porque ellos sí son sabios en lo suyo, pero hace falta que esa sabiduría ancestral que tienen todos ellos sea en beneficio del estamento campesino. Solidaridad y colaboración. Se tiene que buscar que ellos se asocien y que tengan un cuidado mayor con los precios para que tengan mayores beneficios. Subordinación a las exigencias del bien común. Tienen que hacerlo en armonía con todos. El bien para que se esfuerzan, que disfruten. O sea, tiene que haber un bien para que sea. Estamos en el mundo, en el momento que hemos hablado de los sueldos. Claro, el campesino, si es asalariado o si tiene su parcela, esa es la manera de su sustento y tiene que ser justo, tiene que ser bien para que puedan disfrutar. Después habla bellamente, porque aquí se le sale el campesino al patriarca de Venecia. Dice, nobleza del trabajo agrícola. El trabajo hay que colaborar con Dios por su dignidad y por la civilización. El campesinado ha sido siempre una grandeza delante de Dios y de los hombres, pero
No puede ser una grandeza que no sea viable. Bien, relación entre las zonas desiguales del desarrollo del país. Tiene que haber servicios públicos fundamentales y políticas económicas adecuadas. Se tiene que cuidar los servicios, se tiene que promover el empleo y explorar nuevos recursos. Tiene que haber una iniciativa privada de intervención con intervención del Estado. Cuando los campesinos quieren hacer algo, claro, necesitan la ayuda del capital y tiene que ser que el Estado propicie esas situaciones. El Estado tiene que cuidar, repito, los tres estamentos, la agricultura, la industria y los servicios, respetando lo privado, ayudando a la iniciativa privada. Después dice, eliminar o disminuir las desproporciones tierra-población. Mucho tiempo, hay lugares donde hay mucha tierra y pocas manos, en otros hay buena tierra y pocos productos, y se tiene que buscar que se preste ayuda para que eso tenga una dinámica, y alaba, es muy hermoso, alaba a la FAO, que se preocupa para que no haya hambre en el mundo. Qué horror, acuérdense de Eritrea y tantos lugares que han sufrido unas pandemias espantosas. Bien, relación entre países de desigualdad en el desarrollo económico. Es el problema mayor de nuestros días. Hay unos, para que haya una paz duradera, y yo creo que tienen los ojos puestos pues, en el Oriente Medio, en el África, en tantos y tantos países que se llaman del segundo mundo. No, 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 trabajan hartísimo, pero hay unas desproporciones y dice, hay que ser solidarios y se tiene que ser solidarios con los que tienen hambre y ayudarles. Hay que ayudar a los que sufren, que se ayude a todos. Bien, la ayuda de emergencia son obligatorias. Se tiene que ver cuando hay situaciones conflictivas, se tiene que ayudar. Cuando hay excedentes o se perjudica, se tiene que... Pero las ayudas emergentes no resuelven el problema. Hay que ayudar mediante la cooperación científica para que en el campo todos puedan tener una vida más que decorosa. Hay que evitar los errores del pasado. Que hace unas cosas muy duras, y dice, se tiene que obrar siempre con prudencia. El desarrollo económico tiene que traer el desarrollo social. Es muy gracioso porque se habla, la renta per cápita es de no sé cuántos millones o cientos de dólares. Y dice uno, pues yo tengo hambre, pues me parece que el DANE se ha equivocado, repito el cuento, pero es que es así, tiene que haber una armonía entre el desarrollo económico y el progreso social. Suele suceder, por ejemplo, en los lugares donde hay minas de oro, es trágico, suele haber una renta per cápita porque el oro es oro, y en cambio la población crece en una pobreza inmensa. Entonces, se tiene que buscar esa armonía. Se tiene que respetar las características de cada pueblo, sus valores, no imponer los valores a los pobres, ayudar sin caer en un nuevo colonialismo. Hay que ayudar para que los pueblos vayan progresando autónomamente, sin planes de hegemonía mundial. Es terrible. Se tiene que denunciar eso, se tiene que prestar ayuda, sí, para ser prósperos, pero no hacer que sean al estilo, que es lo que pasa cuando las multinacionales ponen cosas y dicen, no, que haga lo que yo quiero, y entonces el día que yo quiero ya no hacen nada. Esas maquilas que hay en esos pueblos de Oriente, que dicen que sí, pues les llevan algo de bienestar, pero no, nunca solucionan nada. Acaban siendo, como decía eso, ayudas de emergencia. No se promueve. Se tiene que salvaguardar el sentido moral de los pueblos subdesarrollados. Es que esta parte ha sido muy fuerte cuando habla de este colonialismo y un neocolonialismo, porque, amados hermanos, no podemos pensar, ¡ay, qué malos eran en el siglo XIX! Horrendos.
Qué malos eran en el siglo XVI, horrendos. Oiga, como decía una vez en la universidad un profesor muy inteligente, se hablaba de eso, del neocolonialismo y de las injusticias de los pueblos ancestrales, y el profesor dijo, oiga, nuestro problema es quién nos explota hoy, no quién fue el explotador en el 16 o el 19. Entonces, por eso se tiene que esta justicia y se tiene que salvaguardar la moral de los pueblos. El progreso es un medio, no un fin. El fin es el bienestar y la bienandanza del pueblo mediante el progreso. Bien, se niegan los valores propios tantas veces. Todos los pueblos indígenas y cualquier pueblo indígena y no indígena acaba pasando por la pisonadora del que tiene plata. Estoy pensando en lo que sucedió en Filipinas después de la Segunda Guerra Mundial, donde los valores filipinos quedaron reducidos a nada, porque las multinacionales hicieron un convenio por el cual, draconiano, en el cual todos los libros que tenían que estudiar los filipinos fueran todos gringos. Cuando uno ve el modo de ser actual de los filipinos, que tenían y tienen tantos valores, los conozco porque he convivido en el seminario con muchos filipinos, tienen grandísimos valores, pero la pisonadora de la educación pues fue muy grande y claro, es una dificultad grandísima. Bien, se niegan pues los valores propios. Es inmoral y no construye civilización, destruye. Dirá Marcuse, pasa el hombre unidimensional y todos somos iguales. No, tiene razón Marcuse, es una pisonadora la civilización, esta disque civilización, creo que es demasiado reconocerle, es una pisonadora y lo que hace es una maquinita de hacer personitas iguales, todos tenemos que pensar igual, entonces eso no se crea cultura, se destruye. Bien, dice, ¿cuál es la aportación de la Iglesia? La Iglesia es de todos. Quiero recordar aquí algo que es importante. En este año se está celebrando el 500 aniversario de la fe en Filipinas. Es hermoso. Hay en las redes hay unos cantos, los filipinos tienen una música maravillosa y unas danzas, siempre recuerdo una muy especial que se llamaba el tiniclín, que era la danza de un pajarito. Son una maravilla los filipinos, 500 años en la fe. La Iglesia es de todos, tiene que ayudar a la Iglesia, y yo diría que la Iglesia es de todos y somos todos. Es de ahí Cristo resucitado. Cristo no es de acá o de allá, es del corazón de cada uno de nosotros. Dirá nuestro padre San Agustín, intimior íntimo meo, más íntimo que mi propia intimidad. No se tiene que menoscabar a los pueblos. La Iglesia lo que hace es liberar del pecado y poner fuerza a la vida de cada uno de los pueblos. Se tiene que ayudar con catequesis, se tiene que ayudar para que la Iglesia católica sea de todas las regiones. El Papa hace un agradecimiento y dice, la demografía y el desarrollo económico, desnivel entre población y medios de subsistencia. Es muy gracioso porque históricamente hay una corriente que siempre intenta sacar la cabeza como una culebra que siempre está saliendo, que es el maltusianismo. Malthus dijo, se va, pero hay que reconocer que lo dijo ya hace unos cientos de años, y dijo, se va a acabar la humanidad porque la Tierra no va a dar para tanta gente. ¡Ay, señor! La humanidad ha crecido exponencialmente y no nos hemos muerto porque la producción también crece. Este capítulo acabará diciendo el Padre, el Santo Padre, que el mundo es el mundo y lo hizo Dios y seguro que da. Bien, hay un desnivel entre población y medios de subsistencia. Hoy
se habla y tenemos que coordinar la población y los medios. Algunos son maltusianistas, como digo, y lo único que dicen, no, pues que no nazca nadie. Pues no, no. Veremos la Humane Vitae, y lo que sí hablará el Santo Padre es muy curioso, la Humane Vitae, que ya pues es aquí, y dice, ¿cómo tiene que ser la paternidad? Responsable, responsable. Pero ojo, cuando el gobierno, como en algunas naciones cuyo nombre no quiero acordarme, dice que de cada parejita solo haya una personita, se han creado unos problemas psicológicos de el niño emperador y luego de economía, de economía. Los países donde acaba limitándose tan fuertemente la natalidad acaban teniendo graves problemas y al final todos son emigrantes. En mi tierra, pues hay muy poquitos vascos, somos especie en extinción porque las vasquitas no tienen vasquitos y entonces, pues, ¡qué horror! No, se tiene que ver la vida como un don de Dios. Bien. Dice, hay muchos más ricos que tienen mucha mayor capacidad y el nivel de vida y la expectativa es muy grande. En cambio, donde hay más pobreza, hay menos hay menos expectativa de vida y entonces lo que dicen, no, pues lo que tiene que hacer es que los maten, perdón, que haya menos pobres. Eso, alguno decía tan bruto, decía, vamos a acabar con los pobres con una ametralladora, qué horror. Pero claro, pues no con una ametralladora, pero lo que hacemos es que no nazcan, ¿por qué no los educa? Es que es rerum novarum, rerum novarum. ¿Por qué no se hace que el pobre pueda salir de pobre, que es tan importante, es tan duro el ver cómo en esta situación la pobreza está pululando? ¿Sí? Bien, dicen, pues no, lo que hay que hacer es que no nazcan más niños en los lugares pobres. ¡Qué horror! Bien, situación exacta del problema. Dice, no se puede hablar con la boca llena cuando uno no sabe qué dice. Y dice, no es tan claro ni es tan fácil hacer diagnósticos. No es blanco y negro. Hay situaciones que son complicadas. Con todo, no hay que ir en contra nunca, no hay que ir nunca en contra de la dignidad humana. Si nos quedamos en el puro materialismo, iremos en contra de las personas humanas. Se tienen que respetar las leyes de la vida, el desarrollo, la colaboración, la organización, la dignidad del matrimonio, la familia. Muy curioso, el otro día, hay un micrófono abierto por ahí, el otro día alguien decía de una manera muy trágica, decía, estamos en una civilización que cuidamos a las palomitas y a los peces y abortamos a los niños. Gravísimo, gravísimo. Bien. Quien atenta contra la vida debilita al propio país. Educación del sentido de la responsabilidad. Y aquí va a decir el Santo Padre pues que tiene que haber una educación para que haya responsabilidad. Se tiene que hacer lo que dijo el Génesis, crecer, multiplicaros y dominad la tierra. Bien, no hay que destruir, sino satisfacer la vida. Hay que crecer la vida. En ese aspecto es hermoso. Los mundos hindúes respetan mucho más la vida. Esta civilización nuestra es muy destructora. Entonces, hay pobreza, clarísimo que sí, pero se tienen que buscar los medios para construir, no para destruir la vida. Hay suficientes recursos. Dice, Dios es Dios generoso. No hay que ir en contra de Dios, hay que ir en la búsqueda del bien común. No se tienen que talar los bosques, porque cuando usted tala los bosques, lo que crea es riqueza para uno y miseria para todos. Un ejemplo, por ejemplo.
Colaboración en el plano mundial, la dimensión mundial de los problemas humanos más importantes. Hay mayor interdependencia por los avances científicos. Hoy usted no puede hacer una cosa y hacer, como no la haga usted, como decía aquel que podía negar el homoousios debajo de un tonel. Si usted se mete debajo de un tonel puede hacer lo que quiera, pero en cuanto sale del tonel estamos inmensamente intercomunicados. Los problemas son de todas las naciones. El problema, y estamos en una situación que parece que el Papa la hubiese conocido. La pandemia no es de este o de aquel país. La pandemia es de todos los países. Bien, las soluciones también tienen que ser internacionales. Desconfianza recíproca. Dice, lo que sucede es que como hay desconfianza, entonces lo que hay se habla del armamentismo, de la defensa, de la persuasión, de la agresión, en suma, de tener muchas armas. Con lo cual, lo que se hace es que se retrasa el progreso en otras cosas para comprar cañones. Y con los cañones, lo mismo cuando dijo el Papa, el Papa Pablo VI, la violencia no crea más que violencia. Y si nos quedamos así en el entorno de la violencia, no pasa nada bien. Falta el reconocimiento común del orden moral objetivo. Hay visiones que son distintas del orden moral. Hay una desconfianza. Se busca la justicia, pero cada cual piensa que la justicia es lo que él quiere. El Dios verdadero es el único fundamento del orden moral. Por confianza, todos tienen que buscar la verdad y tenemos que propiciar la verdad y en la confianza el orden. La base moral es de Dios y Él es el fin. Si no hay Dios, es posible que no haya orden, sino un desorden. Y cuando hay un desorden, alguien se enriquece, pero eso no, eso es un desastre. Bien, la base de la moral es Dios, pues. Dicen, somos importantes, dicen los científicos. No nos hace falta Dios. Son hipócritas. El que no antepone el espíritu y la moral, quiere decir la interioridad del hombre, al final acabamos en el hueco. Si por el contrario somos capaces de transmitir la moral, el orden, la vida, estaremos en otra sintonía. Sintonías esperanzadoras, hay síntomas de mejor esperanza en el espíritu. El Papa Juan XXIII siempre tiene, con el Vaticano II igual, dice, no, el mundo tiene que funcionar porque es de Dios y claro que, seguro que sí que funcionará. Bien, la reconstrucción de las relaciones en la verdad, la justicia y el amor. Hay ideologías que son defectuosas y erróneas. El progreso se regularizará y se equilibrará entre las naciones y en lo internacional. Tiene que ser no por las ideologías defectuosas, porque las ideologías pasan. Lo que tiene que juntarse es la búsqueda de la verdad en Dios para el bien del hombre. El sentido religioso natural en el hombre. Hoy se dice que la religión es una ficción. Y hay que recordar aquello que dice nuestro padre San Agustín: nos hiciste para ti, nuestro corazón está inquieto hasta que no descanse ti. No hay justicia ni paz sin Dios. O tenemos a Dios o le hacemos caso a aquel filósofo inglés, Hobbes, que decía, el hombre es un lobo para el hombre. Homo homini lupus. ¿Qué decía eso? Pues que claro, que los humanos solamente estamos, pues como tantas veces pasa, dándonos en la muela los unos a los otros. Conclusión, que venga uno con un garrote más grande. Bien, dice el Papa que hay persecución contra los cristianos. Los progresos de los indios que no llevan a la nada. Se construye cosas que no son. Entonces el mundo cristiano sufre, y claro, porque el mundo cristiano busca la paz y la justicia en Dios. Perenne eficacia de la doctrina social de la Iglesia.
Si usted le dice a un banquero o una persona, no banquero necesariamente, sino a uno que sea un egoísta y que no quiera más que, dice, es que tiene usted que compartir los bienes. Y dice, no señor, yo soy yo y para mí todo. Y dice, bueno, pues cuando usted, el otro tenga hambre, le dará un mordisco en la pata. Bien, la Iglesia pregona más igualdad. Si no hay doctrina social, no va a haber ninguna justicia. El hombre es causa y fin de las instituciones humanas, el de donde la doctrina social de la Iglesia es algo importante. Pero aquí dan unas normas muy curiosas. Dice, en poquitas palabras, dice, no solamente hay que conocer, hay que practicar. Dice, hay que hacer el orden. Y habla, dice, y para que este orden funcione, tiene que haber una instrucción social católica. La doctrina social de la Iglesia es inseparable de la vida de los humanos. Se tiene que enseñar en los colegios, en los seminarios, en las parroquias, en la radio, en la televisión. Se tiene que enseñar y practicar. Se tiene que estar convencido de su eficacia. La educación social cristiana se tiene que aplicar en la práctica. Se tiene que ser maestro de los hijos. La educación cristiana incluye la economía y la sociedad. Lo social y lo económico es humano y por eso es cristiano. Se tiene que aplicar, no lo fácil, porque es que si no, lo único que se aplica en nuestros parámetros es, dices, el egoísmo, el materialismo. No, según los casos concretos, no. Se tiene que aplicar la doctrina de la Iglesia para iluminar en contra de esas dificultades que es el egoísmo, el pecado del humano. Se tiene que enseñar de forma práctica. Intervención de las asociaciones del apostolado seglar en esta educación. Tiene que haber maestros que tengan experiencia, papás con experiencia. Libertad, la libertad en el uso, que bueno, Dios sí, pero no solo en el estudio, sino hay en la práctica, cumpliendo los deberes. Se tiene que saber vivir sobriamente. Todo el mundo tiene como modelo de su vida, ¿quién? Hace 50 años uno quería ser porque tenían plata. Actualmente, futbolista. Todos un Ronaldo o un Messi. Pues qué pena. Eso es una quimera. Una quimera, saben ustedes lo que es una quimera, ¿no? Un bicho con una cabeza rara. Pues es una quimera. Son un monstruo. Que no existen. Bien, bien. Se tiene que hablar sobre la reflexión de la templanza. Lo que dice nuestro padre San Agustín, melius es minus en in minus egere quam plus avere. Es mejor desear menos que tener más. Quien desea más siempre es pobre. Siempre es pobre, porque le faltará siempre. El que desea menos siempre es rico porque le sobra. Entonces, se tiene que hacer un ensalzar y un hablar de la templanza, cosa que no suele ser discurso fácil. Bien, se necesita de la acción social de los católicos. El Estado, se tiene que saber cuál es la cuestión, cómo está en la situación económica, se tiene que valorar, se tiene que determinar qué se hace, se tiene que estudiar. Claro, porque es que lo único cuando se hace el ajuste del salario anualmente, dice, bueno, ¿cuánto? A ver cuánto vaya, pim, pam, pum. No. ¿Cuál es la realidad social? Es muy importante. Si solo manda el DANE, estamos un poquito pobres. Bien. Se tiene que buscar que los jóvenes contemplen la situación y practiquen y busquen soluciones. En las dudas, lo que se tiene que hacer es no discutir por discutir, sino que se tiene que buscar primero el bien posible y luego ver cómo se camina hacia nuevos estadios de bienestar. Se tiene que ser coherente en las prácticas a la luz de la Iglesia. Responsabilidad de los seglares en el campo de la acción social. En esto sí es muy importante porque el seglar tiene muchísimo más que ver
y más que decir. Y dice, el laicado es el que tiene que practicar. No solamente se cumple, sino que se tiene que cumplir bien. Porque si no se cumple bien y usted es un laico y es un cristiano, eso queda en detrimento para la Iglesia, desprestigio y escándalo. Hay un grave peligro en la economía, el olvido del hombre. Hay grandes progresos a la vez que hay grandes olvidos de la humanidad. Llegamos a la Luna y a Marte y a miércoles, a cualquier sitio. Y entonces, y el que está a mi lado, ese que tiene hambre, bien. Pío XII dice que este mundo es un mundo gigante en la ciencia, pero pigmeo en lo sobrenatural. Pequeñito. Me hace gracia porque hace dos, dice pigmeo y pequeño, pero luego dice pigmeo y claro, pues los pigmeos dirán, pues sí, es pequeñito, pequeñito, pequeñito en lo sobrenatural. Bien, bien. Si no se cuida lo sobrenatural, lo único que se idolatran son las acciones propias. Qué importante soy, qué grande me veo, qué progreso económico. En 100 años calvo, tranquilo, ni te preocupes. Si no, si es que estamos gigantes en las ciencias, si somos gigantes en lo sobrenatural, todo lo que se progresa, todo lo que se progresa, y yo siempre, y lo repito, lo dije y lo vuelvo a decir, si, si el señor botín por el cual, repito, recé el día que el Señor se lo llevó, si todo trabajo lo hizo pensando en el bienestar y no en su bolsillo, porque el Papa Francisco, que la mortaja no tiene bolsillo, si solo lo metió en el bolsillo, ojo, pasó al bolsillo de su señora hija, también oro, pero su señora hija tampoco se lo quedará porque la mortaja de ella tampoco tendrá bolsillo. Si por el contrario lo pone al servicio de la humanidad, sí que tiene lugar donde guardarlo, no en la mortaja, en el corazón de Dios. Bien, reconocimiento y respeto a la jerarquía de valores. Lo que estamos diciendo, si usted es el único valor que pone, es el, como decía aquel conferencista que era muy gracioso y decía, el único valor importante, el de la bolsa de valores. Pues qué horror, repito, ese es el que se queda, el que se queda calvo. Bien, no hay que olvidar el orden de los valores. El progreso es bueno, pero el hombre sobrenatural, es el final del progreso. Porque es el final del progreso, porque el hombre sobrenatural es el que traspasa los límites del tiempo y del espacio. Lo otro no. Piensen ustedes, según el año que tengan, la edad que tengan, miren ustedes cuáles eran los grandes inventos, pues no sé, una cosa importantísima, ¿no? Cuando había aquellos aparatos de televisión, aquellas radios que los que lo usaban muy bien a los caminos boyacenses, que siempre iban con música y por eso hablan tan bonito. Y se quedan siempre tan obsoletos, tan obsoletos. ¿Quién usa un teléfono ahora de cables? Pero en cambio, si lo que hacemos es que ese progreso es para la humanidad, qué bueno, qué bueno. Nunca se dará el corazón humano. ¿De qué vale ganar el mundo si al final pierdes su alma? Esa frase tan bonita le decía Ignacio de Loyola a San Francisco Javier, y San Francisco Javier, que entre otras veleidades pues había sido muy importante, pero Ignacio había estado enamorado de la emperatriz Isabel, parece, y dice, uy, se murió. Y entonces, ¿de qué te vale ganar el mundo si pierdes tu alma? Hay que ganar el mundo, el alma del mundo. Bien, santificación de las fiestas. Pone que un par
créditos muy importantes, muy importantes. Dice que el descanso festivo es algo importante porque es una dignidad del hombre que santifica las fiestas como derecho y tiene derecho al descanso, a la familia, a la convivencia. Es por religión, por moral, por higiene, por sanidad. Dice, si no se cumple, se hace grande daño al cuerpo y al alma. Llama a las autoridades, a los empresarios y a los trabajadores a cuidar del descanso dominical. La perfección cristiana y el dinamismo temporal son compatibles. Dice dos cosas preciosas. Hay que trabajar la tarea con un afán intenso y el cristiano tiene que comprometerse en el progreso, lo que decía, tiene que ser el señor Botín, que segurísimo que está bautizado, pues tenía que trabajar y su banco tenía que hacer que los que estaban a su alrededor pudiesen ser más felices. Bien, por dignidad humana se tiene que trabajar con perfección cristiana. La cultura humana es santificación. Santa Teresa, que ponía tanto cuidado en el hacer, porque te tiene que dar a Dios, decía ella, entre las ollas. Se tiene que encontrar a Dios entre los papeles de oficina. Se tiene que encontrar a Dios entre las matas del campo. Se tiene que encontrar a Dios siempre y entonces se santifica. Es necesaria una mayor eficacia de las actividades temporales. Aquello que decía San Benito, ora et labora. Entonces tiene que ser el trabajador, tiene que ayudarse y tiene que crecer en lo espiritual y en lo físico por caridad, por amor de Dios. Acuérdense que la caridad es el amor de Dios y es lo que tenemos. Bien, los miembros, somos miembros vivos de Cristo y como tal tenemos que obrar con Cristo, que es la vid, unidos a Él, con esperanza, con esperanza. No tenemos que perder nunca la esperanza y colaborar para buscar lo que dice el prefacio del Cristo Rey, que dice: el reino de Dios es el reino de verdad, de vida, de santidad, de gracia, de amor, de paz y de justicia. Ese es. El reino de Dios no es un reino donde solo abunda la plata, no, tiene que abundar la verdad, la vida, la santidad, la gracia, el amor, la paz y la justicia. Y la plata tiene que ayudar a que esto sea realidad. La doctrina de la religión, de la Iglesia, es una necesidad hoy. Los deseos del Papa para que los pueblos gocen de prosperidad, alegría y paz. Y da su bendición el 15 de mayo de 1961, tercer año de su pontificado, su santidad, el simpático gordito Juan XXIII, en el Vaticano, está en el primer piso, en una capilla, y cuando me ha tocado ir allá, pues siento una inmensa alegría de orar ante los restos de aquel gran hombre que están puestos a la veneración, porque era, repito, un gran conocedor de tantas cosas, pero sobre todo era conocedor de la humanidad que necesita progresar aquí en la tierra para que, viviendo en justicia, camine hacia el cielo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y que nos bendiga Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, que descienda sobre nosotros y nos acompañe siempre. Muy buenas tardes.